Hola, profe, muy buenos días. Buenos días. Hemos iniciado una votación para ver Perfecto, la contestamos. sí, claro, es con referencia a los temas que vimos la clase pasada. A mí no me sale, profe. Qué raro, está compartido con todos, fíjate. ¿Desde qué estás? ¿Desde un celular? No, profe, estoy de la compu. No sabría decirte. ¿Cómo es tu nombre? Joaquín Ticera. Legajo 81702. Joaquín, fíjate en la barrita de abajo si no te sale algo como polo, como encuesta o algo así. No, no me sale nada. Tal vez entro y vuelvo a salir, tal vez es. Bueno, vamos chicos, voten. Todavía falta gente por votar. No hace falta estar buscando la información, ¿sí? Esto es rápido para ver qué pude retener. ¿Qué me quedó de la clase pasada o qué entendí? Bueno, llegados los 3 minutitos, finalizamos la votación, ya demasiado para cada pregunta. Bien. Comparto los resultados. La primera pregunta dice los objetivos del sistema operativo. ¿Sí? Son varios los objetivos del sistema operativo y ustedes tenían que reconocer. Todos han contestado muy bien. Dice permitir la creación y ejecución de programas, eso es correcto. Registrar la contabilidad del uso de los recursos, bien. Sobre todo para obtener estadísticas y poder ir mejorando, ¿no es cierto? Y identificando qué usuario hace mayor uso de los recursos o qué proceso hace mayor uso de los recursos, bien. Y en el caso de Windows, tiene muchos archivos que los llama caché o memoria caché, pero en realidad son archivos donde va registrando todas las actividades de los usuarios, ¿sí? Y en base a eso después hace propuestas, ¿sí? O le permiten a ustedes, les muestra atajos, ¿sí? Pero es porque va registrando todo el uso que ustedes hacen del sistema. Otro objetivo es evolucionar de acuerdo al hardware existente. Está muy bien. Recuerden que el hardware siempre evoluciona primero, sobre todo lo que fue microprocesador y velocidades que tenían los microprocesadores y las memorias, ¿sí? Entonces, bueno, hubo una época en que a los sistemas operativos les costó poder adaptarse a ese salto que se dio de lo que es un microprocesador a tener que manejar más de un microprocesador, por ejemplo. Ya lo vamos a ver. Bien, muy bien la pregunta 1. Todos eligieron correcto las opciones de los objetivos. No están todos los objetivos, por supuesto, son algunos, pero bueno, los identificaron muy bien. La segunda dice, el sistema operativo como administrador de recursos, ese es otro objetivo, debe optimizar el uso del microprocesador, muy bien, controlar el acceso a una variable del sistema, que sí o sí es una variable compartida, ¿sí? Por muchos procesos, que es un recurso de software, y permitir y controlar el uso compartido de la memoria. Perfecto. Eso quiere decir que han entendido muy bien toda esta primera parte de lo que es
el concepto del sistema operativo y cuál es su función. Bien. ¿Tienen alguna consulta? Profe, ¿podría explicar un poquito más lo de controlar el acceso a una variable del sistema? Porque la mitad uso como que no la marcó. Yo también, me incluyo. Ah, claro. Bien. Sí, porque votaron 77. Bueno, los recursos del sistema no es solamente hardware, ¿sí? Administrar el tiempo del microprocesador y el uso del micro es hardware, la memoria RAM también, ¿sí? El acceso a los dispositivos o los canales de entrada-salida es hardware, pero también hay recursos que son de software, ¿sí? Y, por ejemplo, ya vamos a ver que hay variables en el sistema que producen, que su función es, por ejemplo, proteger recursos. Algunas actúan de semáforos, por ejemplo, que guardan un valor o son banderas. Entonces, cuando un proceso chequea el valor de una variable o de una bandera que es del sistema operativo, está accediendo a un recurso. Algunos procesos o algunas variables del sistema solamente son para lectura, para leerlas, pero otras variables hay que actualizarlas con el valor que deposita el proceso que está en ejecución, ¿sí? El acceso a esas variables tiene que estar controlado, porque a veces se producen errores o se borran datos que deja un proceso y se dan lo que vamos a llamar condiciones de competencia, que es cuando más de un proceso accede a las variables compartidas del sistema operativo y alguno de ellos pierde sus datos, ¿sí? Entonces, bueno, ese recurso hay que protegerlo, que es una variable, y hay que administrar el acceso a esa variable. Hay todas unas técnicas que ya vamos a ver de cómo evitar condiciones de competencia, etc. Es todo un tema. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿y el control de un acceso a la variable del sistema no estaría también relacionado con la parte de seguridad? No, es planificación. Está en planificación, no planificación de procesos, sino todo lo que es la administración de procesos. Sí, 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 yo entiendo, pero ¿por qué no estaría tan relacionado con la seguridad? Porque por lo menos lo que yo leí en la parte de seguridad, justamente controla eso, que no se hagan interrupciones, que no haya usuario accediendo a dos veces las mismas cosas, que no haya como Sí, un bueno, choque, pero por así eso, decir. la seguridad del sistema operativo lo implementa en cuanto a intrusos, generalmente autenticación de usuarios, etc. Pero ya los procesos que son del sistema, ¿sí? Que pueden ser cientos de procesos pertenecientes a un solo usuario, lo que hace es proteger el uso de los recursos compartidos dentro del mismo sistema. De la misma manera, implementa el control de los usos compartidos en un sistema multiusuario y en un sistema distribuido, ¿sí? Donde tenemos computadoras que no están físicamente todas juntas, ¿sí? Sí, sí, Lo que es entiendo. seguridad se implementa a otro nivel. Bien, Ok, sí, ahí terminé de entender. bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? Recuerden que pueden consultar, pero mientras yo les dé las explicaciones, para que estemos ordenados, levanten la mano y yo después les doy la opción a preguntar. Bien. Pongan presente en el chat, así ya comenzamos. Profe, buenos días. Justo ahora que estamos con el tema del presente, le quiero hacer una consulta, porque a mí me acaban de cambiar de curso y yo hasta ahora he estado dando los presentes
con otros profesores, digamos. ¿Hay algún Ujú. problema con eso? O... No, no hay problema. Poneme en el chat de qué curso venís y yo después, cualquier cosa, son muy poquitas clases las que, solamente 2 clases han pasado, así que no hay problema. Bueno, Bueno, habíamos quedado acá, si no recuerdo mal, en lo que es la evolución de los sistemas operativos. Vimos este tema la clase pasada, procesamiento en serie, sistemas en lotes simples. No, profe. No, no lo No, vimos. llegamos Alcanzó hasta a acá. mencionar que le diéramos importancia en multiprogramación y proceso de Bien, tiempo compartido. perfecto. Bueno, arranco desde ahí. Ahí está. Bueno, en la evolución de los sistemas operativos hay mucho para hablar, ¿sí? Donde algunos autores le cuentan cómo fue evolucionando el sistema operativo desde los sistemas a válvulas, desde cómo se trabajaba cuando aún no había sistemas operativos. Pero bueno, para no demorar tanto, vamos a hablar de la evolución, pero haciendo hincapié en la forma de trabajo, ¿sí? Que se hacía desde los comienzos. Por eso se habla de lo que es procesamiento en serie. En la siguiente evolución apareció lo que es el procesamiento en lote con un mínimo concepto de sistema operativo, y ya sí arrancamos con los sistemas operativos como lo conocemos, con lotes con multiprogramación y por último sistemas de tiempo compartido. ¿En qué consiste el procesamiento en serie? Era, en ese entonces, a ver, el procesamiento en serie, la idea que uno tiene es ejecutar un trabajo hasta completarlo después de otro. Eso es en serie, ¿sí? En ese tiempo, cuando se procesaba en serie, no había sistema operativo. Los trabajos se programaban en tarjetas perforadas o en cintas perforadas y incluían no tan solo instrucciones del programa, sino instrucciones de manejo de recursos. Quiere decir que todas las órdenes del sistema operativo iban también junto con el programa de usuario. El usuario no era en ese entonces un usuario común, sino que eran los científicos, los diseñadores de toda esta nueva corriente de software. ¿Sí? Entonces, bueno, no era tan difícil. Lo que pasa es que no estaba separado lo que eran las órdenes de un programa de cálculo, por ejemplo, con las órdenes de manejo de recursos, de hardware y de software del sistema. Entonces, se cargaba o se montaba todo un trabajo, había computadoras que leían las tarjetas perforadas o la cinta perforada, cargaban ese programa, lo ejecutaban hasta terminar, y luego había otra computadora que lo que hacía era grabar la salida, es decir, que necesitaban 3 máquinas para poder procesar un programa. Bien, una que leía y montaba todo, la que realmente ejecutaba el procesamiento, y una tercera que se encargaba de grabar en una cinta la salida de ese proceso. Luego se hacía lo mismo con el siguiente programa, y luego con el siguiente, etc. Era un gran avance para la época, sin embargo, las desventajas de esta forma de trabajo es que había mucho tiempo en la preparación para poder ejecutar un programa. ¿Sí? Fíjense que dice que el programador actúa como el hardware. El programador era un especialista que sabía mucho de hardware y por lo tanto podía incluir en el programa las instrucciones para el manejo de ese hardware. ¿Sí? Las desventajas, como les decía, eran los tiempos de preparación para poder ejecutar el programa, de cómo iba a planificarse, el tiempo de preparación y configuración.
En el siguiente avance aparece el sistema por lote. ¿Sí? Es decir, bueno, vamos a, en vez de trabajar proceso por proceso, vamos a juntar un lote, un conjunto de programas que sean parecidos, quizás aquellos que no necesitan entrada-salida, o que tienen un tiempo de ejecución parecido, y vamos a hacer toda la preparación para un conjunto de procesos, para un lote, ¿sí? Por eso tenían que ser más o menos del mismo estilo, porque llevaban la misma preparación. Es aquí donde aparece el primer concepto de lo que fue sistema operativo. ¿Por qué? Porque se programa un monitor, un software que lo llamaban monitor, que lo que hacía era justamente leer el siguiente proceso y llevarlo a memoria. Ese monitor es un software residente. ¿Qué quiere decir? Que subía a memoria y permanecía ahí todo el tiempo en que el sistema estuviera encendido, que es como ahora. El núcleo es residente del sistema operativo, ¿sí? Sube a memoria en el arranque de la máquina y permanece ahí hasta que ustedes la apaguen. Es el primer concepto de sistema operativo. Y lo que hacía en ese momento era leer el programa desde una cinta o tarjeta perforada y cargarlo a la memoria y lo ejecutaba. Luego leía el siguiente y hacía lo mismo, ¿sí? Ya no necesitábamos 3 máquinas, sino que teníamos una sola haciendo el trabajo. ¿Y quién lo hacía? Ese software. Ya el científico o programador no era parte del hardware ni tampoco actuaba como sistema operativo. ¿Bien? Ese es el gran avance. Y es el monitor, este software, el que controla la ejecución de los trabajos, principalmente en el uso de la memoria, es decir, en qué parte de la memoria lo va a subir, y después la salida, la entrada-salida, era lo mínimo que podía controlar en ese momento. Fíjense que aparece este concepto. El monitor podía alternar la ejecución entre el programa de usuario y sí mismo, y él mismo, o sea, la ejecución del monitor. ¿Qué es lo que hace el sistema operativo ahora? Él se planifica como otro proceso y puede de esa manera controlar los recursos de la computadora. Francisco Molina levantó la mano. ¿Qué quiere preguntar? Profe, ¿hay alguna diferencia entre monitor residente y monitor o son lo mismo? Es lo mismo. Ok, gracias. Es el mismo. Bien. Bueno, ¿qué ventajas tenemos en esta etapa con respecto a la anterior? Yo te doy paso, Juan. Justamente les decía, aquí no interviene el hombre cada vez que había que cargar un programa en la memoria, ¿sí? Y pasamos de 3 máquinas a 1, ¿sí? Y el monitor era el que podía hacer este cambio de trabajo, cargar uno, ejecutarlo, llevarlo a la salida, cargar otro, ejecutarlo, etc. ¿Sí? ¿Qué quiere preguntar Juan Ignacio? No sé que había levantado la mano. Profe, yo quería preguntarle la diferencia entre el procesamiento, o sea, la diferencia entre en serie y lote que había explicado recién al principio. ¿Cómo sería? El procesamiento en lote también es en serie, porque se ejecuta el proceso hasta terminar. Lo que pasa que anteriormente, porque yo no hice el detalle lo van a leer ustedes, entre que se ejecuta un proceso, acá hay carga, o sea, el usuario, el hombre, tenía que ocuparse de que el programa se lea las tarjetas perforadas o se lea la cinta perforada por medio de una computadora y que esa computadora cargaba a memoria el proceso. Otra máquina lo ejecutaba y otra computadora, ¿sí? Todo eso se llevaba a otra máquina para grabar la salida. El hombre, el científico o el programador, siempre está presente en este proceso, ¿sí?
después se hacía lo mismo con el siguiente programa. Esto lleva mucho tiempo de carga y de preparación para que se ejecute el proceso. Y siempre está presente el hombre. En lo que es por lote se hace lo mismo, pero el hombre lo único que hace es preparar el lote, el conjunto de procesos que va a ser ejecutado. ¿Por qué? Porque se agrega un nuevo proceso con instrucciones básicas de manejo y control de recursos o de hardware, que no se lo llama sistema operativo, sino que se lo llama monitor. Es el monitor el que hace ahora la tarea que antes hacía el programador, ¿sí? Que era de cargar el Claro, sí. programa. O sea, en ¿sí? una computadora, en un monitor hacen todo lo que tenía que hacer manual antes. Exacto. Y esas instrucciones de manejo de hardware, de decir en qué parte de la memoria va, de Hacer cargar la todas computadora y esas... no el hombre. Exacto, cargar todos los registros del micro, qué sé yo, ya estaban programados en un software monitor. Y no eran instrucciones intercaladas entre la programación del usuario, vamos a decir, ¿sí? Sino Genial, que eran profe, muchísimas instrucciones gracias. aparte. Sigue siendo en serie, se sigue ejecutando un proceso después de otro, pero bueno, se automatiza un poco. La siguiente evolución de los sistemas operativos es el procesamiento por lote también, pero con multiprogramación. Fíjense que en la etapa anterior dice que se alterna la ejecución de los programas de usuario y la ejecución del monitor. Se alterna porque bueno, el programa ya terminó y el monitor podía ejecutar el siguiente. Pero acá aparece el concepto de la multiprogramación. Es decir, cuando el proceso de usuario tenía que ejecutar una rutina de entrada-salida. Por ejemplo, pedir un código, pedir una fecha, algún dato, o imprimir algo, ¿sí? O, por ejemplo, el leer un archivo, aparte de lo que es el proceso, un archivo que está en el disco. Eso hace que tengan que ejecutar rutinas que buscan el archivo en el disco y lo traen a memoria. Todos esos tiempos no está en ejecución el proceso, el proceso, y tampoco está en uso el microprocesador. Entonces, esos tiempos hay que poder utilizarlos. ¿Qué pasaba antes en la monoprogramación? Las dos técnicas que vimos antes, por serie y por lote, trabajaban en un ambiente monoprogramado, monoprogramación. Eso quiere decir que se ejecuta un programa hasta terminar y después se ejecuta el siguiente. Si ese programa tiene tiempos muertos, que se le llama, donde no utiliza el microprocesador porque está esperando una operación de entrada-salida, no importaba, eran tiempos perdidos. Eso es lo que es la monoprogramación. Se ejecuta el proceso, espera un dato o que se traiga un archivo y después continúa su ejecución. Ese tiempo de espera, el micro está inactivo. Entonces, el recurso microprocesador no se estaba utilizando en forma eficiente. Por eso aparece el concepto de multiprogramación. ¿Sí? Entonces, tomar un conjunto de trabajos, que es el lote, y multiprogramarlos. Entonces, en ese tiempo de espera del programa A, se podría estar ejecutando el programa B. En el tiempo de espera del programa B, se podría estar ejecutando el programa C. Ese es el concepto de multiprogramación. Tratar de optimizar el tiempo del micro, disminuir lo más que se pueda el tiempo inactivo del CPU. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el administrador de tareas, les muestra el tiempo inactivo, ¿sí? La cantidad de tiempo inactivo que tiene el microprocesador. Me volví para atrás. Ahí está, multiprogramación. ¿Qué pasa? Como les decía, acá está el tiempo, ya te doy para que preguntes, Bruno, un momentito. Fíjense, se ejecuta el proceso A. Se ejecuta luego el proceso B.
luego el proceso C. Y después el planificador puede elegir nuevamente el A, el B o el C. En esta simulación elige para que continúe su ejecución el A, luego el B y luego el C. Eso es la multiprogramación. ¿Qué quería preguntar Bruno? Hola, profe, buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Yo quería consultar a qué se refiere con espera de entrada y salida. Eso, lo que yo ejemplifiqué cuando les dije que a lo mejor el programa te pide ingrese la fecha. Si vos estás, por ejemplo, es un programa que calcula sueldos y te dice ingrese el índice o el porcentaje de descuento. El programa, el proceso, programa en ejecución, tuvo que llamar a una rutina que se encarga justamente de la entrada-salida y que es del sistema operativo. ¿De acuerdo? Ese tiempo en que tiene que esperar que el usuario, la persona, se fije quizás en una libreta, pregunte por WhatsApp cuál era el porcentaje de actualización de sueldos, es tiempo muerto para el microprocesador y para el sistema. Podemos tardar segundos o un minuto, que es un tiempo extremadamente grande para la velocidad de procesamiento del microprocesador. Eso es la espera, ¿sí? Si tiene que abrir un archivo el programa, hay que buscarlo en el disco, y el disco tiene tiempos de búsqueda, movimientos del brazo del disco, cargar el archivo en memoria, y eso es tiempo de espera también. ¿Estamos? En ese tiempo de espera, el micro no está ejecutando nada. Entonces, la idea es decir, bueno, que ejecute otro proceso de usuario que está en memoria. En lo que es procesamiento por serie y por lote, como vimos anteriormente, se sube un programa a memoria junto con el monitor. En la idea de multiprogramación, para poder hacer que estos programas se intercalen en su ejecución, los tres programas, tanto el A como el B y en el C, tienen que estar en la memoria principal junto con el sistema operativo, junto con el monitor. Y es el monitor el que los va intercalando. Cuando el programa A que se está ejecutando tiene que abrir un archivo, el proceso A, lo vamos a llamar, tiene que esperar que el archivo suba a memoria. Entonces, lo que hace el planificador del sistema operativo, llama al proceso B para que se ejecute. Cuando el proceso B pide un dato por la terminal al usuario, ¿sí? Entonces, lo que hace en ese tiempo, que el microprocesador no se va a estar ejecutando, el planificador llama al proceso B que está en memoria. Cuando el proceso B tiene una ruptura natural que se llama, que es una llama a entrada-salida, lo que hace el planificador es llamar a otro proceso. Ahora, todo esto se ve muy simple, ¿sí? Pero bueno, en cada uno de estos pasos de ejecución, del programa A al B, hay lo que se llama cambio de contexto. Siempre se planifica entre medio de ellos el sistema operativo. Levantaron la mano dos participantes. ¿Quién levantó la mano? ¿Quieren preguntar? ¿Sí? En este caso, acá hay una multiprogramación. ¿Ya empieza a correr el tema de los estados de los procesos o no? Claro, exacto. Sí, yo todavía no voy a hablar de estados, estamos hablando muy rápidamente de lo que es la multiprogramación. Pero, claro, cuando el proceso tiene que esperar su turno nuevamente, se cambia de estado. Bien, otra pregunta, no sé quién más quería preguntar. Bueno, ¿qué es lo importante acá? En la multiprogramación, los procesos que van a ser multiprogramados tienen que estar presentes en la memoria. Y ahí, bueno, hay todo un tema a desarrollar, porque el sistema operativo tiene que controlar el uso de la memoria y tiene que permitir que más de un proceso pueda estar presente en la memoria, si no, no habría multiprogramación. Profe, me quedó una duda. Es que, por ejemplo, si nosotros ponemos varias ejecuciones consecutivas,
en dónde organizamos el tiempo de espera, porque no creo que el disco pueda ir a dos lados a la misma vez. O sea, o es como que accede a todos directamente y pues los va repartiendo a las distintas ejecuciones. ¿En el ambiente multiprogramado estás hablando? Sí. O sea, por ejemplo, si una ejecución tiene una espera de entrada y salida, ¿cómo se ordenarían las entradas y salidas en la multiprogramación? No entiendo a qué te referís de cómo se ordenarían. Una ejecución va a esperar una entrada y una salida. Ahora, Sí. si nosotros ponemos ejecución tras ejecución, ¿en qué momento va a ir a buscar las entradas y las salidas? Bien, ya ahora te entendí. Sí, no está puesto acá, tampoco está puesto cuando se planifica el sistema operativo, como yo les decía. Entre cada ejecución o cambio de procesos se ejecuta o planifica el sistema operativo, es decir, toma el control del micro y elige qué otro proceso se va a ejecutar. No obstante, también tiene que llamar a la subrutina que se encarga de la entrada-salida, que es otro proceso. Entonces, se van creando procesos. El programa A, si tiene que buscar un archivo en el disco, se crea el proceso de atención a esa entrada-salida. Se llama la subrutina, que se ejecuta como otro proceso más. Si el programa B pide un dato de la terminal al usuario, es un llamado a una subrutina de atención y por lo tanto se crea ese subproceso. Entonces vos ahora en un ambiente multiprogramado no vas a tener 3 ni 4, sino vas a tener 50 o 100 procesos que están activos en el sistema. Yo no los puse en la filmina porque eso lo vamos a ir hablando a medida que vayamos avanzando en el tema, ¿sí? No sé si se entendió. Sí, profe, gracias. De nada. Bien, pasamos a la otra filmina. Bueno, multiprogramación o multitarea. ¿Sí? El concepto es que se ejecutan varios procesos en forma alternada para aprovechar los tiempos muertos del procesador en operaciones de entrada-salida. ¿Sí? Hay algunas operaciones de entrada-salida que las maneja el microprocesador o que se ejecutan en el microprocesador, pero hay otras rutinas de entrada-salida que las manejan los controladores asociados a los periféricos, como puede ser un controlador de un disco que se encarga de realizar el acceso directo a memoria. ¿Sí? Bien, en la siguiente evolución o siguiente etapa de los sistemas operativos aparece el concepto de tiempo compartido. ¿Sí? Es decir, que múltiples usuarios pueden acceder al sistema o a un servidor, en este caso, por medio de terminales. Ahora los sistemas operativos actuales son multiusuario también y por lo tanto podemos estar teniendo varias sesiones abiertas en una sola computadora. Pero si no, la mejor forma de verlo a esto es con distintas computadoras accediendo a un servidor. Y todos tienen que ser atendidos. Entonces, en el tiempo compartido, el sistema operativo utiliza o implementa la multiprogramación, pero de procesos que pertenecen a distintos usuarios, y debe garantizar que cada usuario tenga el mismo tiempo de procesador en forma equitativa. No es tan real esto porque ya sabemos que en una organización siempre hay usuarios que tienen mayor prioridad que otros. Por lo tanto, el tiempo no sería tan equitativo del procesador, porque hay procesos que van a tener mayor prioridad. Pero bueno, si son clientes comunes todos, se puede garantizar que cada usuario pueda acceder al sistema y pueda ejecutar sus procesos. Eso es el concepto de tiempo compartido. Profe, ¿puede repetir lo que dijo de implementa la multiprogramación? Implementa la multiprogramación, es el concepto que yo di antes. Todos estos procesos de los clientes que dice ahí están en el servidor, en la memoria del servidor, y
se ejecutan en forma multiprogramada, es decir, un cierto tiempo cada uno. Si no hay rupturas naturales, es decir, si el proceso no tiene llamado a rutinas de entrada-salida, solamente es un proceso de cálculo, por ejemplo, se adueñaría del tiempo del microprocesador. Entonces, en el tiempo compartido se implementa lo que vamos a llamar quantum. Es decir, el sistema operativo le asigna un tiempo de ejecución a cada proceso. Si mientras toma el control del microprocesador, se está ejecutando, hay una ruptura natural, perfecto, le da lugar a que se ejecute otro proceso. ¿Por qué llamo ruptura natural? Operación de entrada-salida. Si no la hay, el sistema operativo controla cuando se termina el quantum o tiempo asignado, el proceso tiene que dejar el microprocesador e ir a una cola de procesos listos, que se le llaman, y esperar su turno, esperar que el sistema operativo lo planifique nuevamente para que pueda continuar ejecutándose. Eso es tiempo compartido, garantizar que muchos usuarios puedan tener, lograr la ejecución de sus procesos. Quantum, sí. Ese es lo que nosotros vamos a ver más adelante. Por eso se los explico ahora rápidamente. Todo esto lo vamos a ir analizando durante el año. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Levantó la mano Martín. Profe, yo tenía una pregunta, pero era menor, por eso esperé que termine de explicar todo. En los sistemas de lotes simples, ¿hay alguna diferencia entre monitor residente y monitor solo? No, es el mismo. ¿El mismo? lo No, mismo. le preguntaba porque estaba separado como si fueran dos cosas distintas. Entonces, No, es lo mismo. Pasa que por Dale. cuestión de espacio, está bien. después quedó como monitor, nada más. Dale, muchas gracias. Bien. Bueno. Continuamos entonces con la siguiente fílmica. Parte 2. Bueno, características de los sistemas operativos modernos. Ustedes tienen en el libro ahí de Stalin, sobre todo, cómo fue evolucionando Windows, cómo fue evolucionando Unix, que después de ahí parte el sistema operativo que ustedes tienen de ejemplo, que es Linux, ¿sí? Fue evolucionando la arquitectura del sistema operativo, ¿no es cierto? La organización. Y por último, el concepto de modelo cliente-servidor, que es lo que se implementa actualmente. Características de los sistemas operativos. Arquitectura micronúcleo o microkernel es una de las características de los sistemas operativos modernos. Manejan multihilos, manejan multiprocesamiento simétrico. Hay sistemas operativos que se llaman distribuidos para poder manejar un clúster de computadoras, ¿sí? Es decir, un conjunto de computadoras que no están físicamente juntas. Y por último, el diseño orientado a objetos. ¿En qué consiste la arquitectura micronúcleo o microkernel? Inicialmente, cuando se programó el monitor, hablamos del monitor residente y después hablamos de lo que era kernel o núcleo del sistema operativo, empezó a programarse como un solo programa que atendía todos los recursos, ¿sí? Entonces, un solo programa con miles de líneas de código. Bueno, entonces se hizo cada vez más difícil poder manejar, poder actualizar esos programas, y más si teníamos distintos grupos de trabajo, ¿sí? Entonces, se pasó a otro concepto de diseño de lo que era el núcleo o el monitor del sistema operativo. Apareció el concepto de micronúcleo, es decir, hacer un núcleo pequeño, que es el que está presente siempre en la memoria y que es el residente. Un núcleo pequeño que tenga
las principales operaciones o funciones del sistema operativo, como por ejemplo el manejo de la memoria, el control de los procesos, ¿sí? Y el manejo de la entrada-salida. Eso corresponde al micronúcleo, al microkernel. Todas las otras funciones pasaban a ser distintos módulos que daban un servicio, que tienen una función, para eso fueron programados, pero ya no forman parte del núcleo, ¿sí? Sino que son procesos servidores, dan un servicio. Sí son parte del sistema operativo, pero no son parte del núcleo. Entonces, cuando hay que algún proceso de usuario necesita, supongamos, llevar su archivo a impresión, bueno, hay un servidor para eso. Si un proceso de usuario necesita acceder a una base de datos, hay un servidor para manejar la base de datos. Ya no es incumbencia del micronúcleo, pero sí sigue siendo incumbencia del sistema operativo. No sé si se entiende. Pocas funciones pertenecen al núcleo, ¿sí? Y entonces tenemos el micronúcleo y todo lo demás se divide en módulos. Pasamos a una estructura modular del sistema operativo. Bien, el concepto de módulo lo manejó desde un principio Linux. Unix tuvo que migrar de un núcleo monolítico, como yo les decía, un gran programa con miles de líneas de código, a una estructura modular. ¿Por qué nació Linux como ya con estructura modular? Porque, no sé si vieron en el práctico, Linux surge del trabajo de muchos programadores de todo el mundo. Entonces, tener un solo programa para poder actualizarlo era imposible. ¿Sí? Entonces, cada grupo de trabajo de programadores tenía que encargarse de una parte del sistema operativo, tenía que encargarse de un módulo del sistema operativo. Y entre todos pueden comunicarse estos módulos y trabajar como uno. Por eso, en Linux, el núcleo puede actualizarse, es decir, hay módulos que yo puedo quitar del núcleo y puedo subir al núcleo otros módulos que a mí me interesan. Hay instrucciones que le permiten cargar módulos, ¿sí? O eliminar módulos. Por supuesto que el kernel controla, yo no puedo eliminar un módulo que tiene, del cual dependen otros módulos que están activos en el kernel, ¿sí? Entonces, todo ese control de dependencias sí lo hace el núcleo, el sistema operativo. Ustedes pueden cargar un nuevo módulo y recompilar el kernel y ya les queda actualizado, ¿sí? Levantó la mano Matías. ¿Eso lo que nos permite es personalizar el sistema operativo? Es una de las formas de personalizarlo. La personalización más que todo apunta a que vos podés crear tus propios comandos. Por ejemplo, podés crear tus propias interfaces, ¿sí? Y lo vas personalizando. Y también, bueno, en cuanto al kernel, se puede ir diseñando el kernel en el sentido de que vos podés agregar módulos o quitar, ¿sí? O servicios. Ojo, módulos que suben a memoria cuando arranca el sistema. Los otros módulos se llaman a la medida que sean necesarios, ¿no es cierto? Bien. La otra característica de los sistemas operativos modernos es que manejan multihilos. Bien. Y acá, bueno, viene el concepto de que es un hilo. Nosotros analizamos lo que es un proceso, que es un programa en ejecución, y se va ejecutando más o menos en forma secuencial. Pero a veces el programa permite que se ejecuten distintas tareas que podrían ejecutarse en paralelo. Ese hilo es lo que llamamos hilo de ejecución o secuencia de instrucciones. Un ejemplo claro puede ser un proceso que permite el manejo de una base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a recibir la petición de un usuario que quiere agregar un archivo a la base, un registro a la base de datos, después ese mismo proceso maneja la actualización de un registro de la base de datos que viene
una petición de otro usuario, entonces esas son tareas que se podrían ejecutar en forma paralela, por más que pertenezcan a un mismo proceso. Son distintos hilos de ejecución, ¿sí? Entonces podría haber, si tengo un solo microprocesador, un pseudo paralelismo, es decir, que un hilo se ejecute cierto tiempo, después se ejecute el otro hilo, ¿sí? En un pseudo paralelismo. ¿Por qué aparece el concepto de multihilo? Porque el hardware de los microprocesadores evolucionó y mucho. Ahora tenemos micros con varios núcleos de ejecución, con 2, con 4, con 8 núcleos, y generalmente la tecnología que nos llega a nosotros ahora, cada núcleo puede tener o ejecutar 2 hilos. Entonces, ustedes pueden ver, si tienen 2 núcleos, 4 hilos de ejecución. Si tienen 4 núcleos, pueden ver 8 hilos de ejecución que se están ejecutando ya no en un pseudoparalelismo, sino en un paralelismo real, ¿sí? Entonces se duplica o se cuadriplica la capacidad de procesamiento. Por eso el sistema operativo tuvo que evolucionar, y esta fue la mayor evolución que logró el sistema operativo, poder manejar, no tan solo multiprogramar la memoria y el tiempo de un micro, sino poder planificar el uso de más de un microprocesador y lograr manejar más de un hilo de ejecución. Levantó la mano Sol. Sí, profe. Le quería pedir si puede repetir la definición de hilos y pregunta Valentina en el chat que no le quedó claro lo de servidor y cliente. Bien. Sí, son conceptos, como les decía, que vuelvo rápido, ¿no es cierto? Y vamos a volver a estos conceptos y los vamos a explayar. Dentro del sistema operativo está el núcleo o micronúcleo, que lo que va a hacer es pedir que algún otro programa del mismo sistema operativo, que no pertenece a ese núcleo reducido, ejecute ciertas cosas, como por ejemplo actualizar o acceder a un archivo, actualizar un registro de una base de datos. El programa que actualiza la base de datos es un programa del sistema operativo, por ejemplo, y brinda un servicio, tiene ese único objetivo. Entonces, el micronúcleo funcionó como cliente, ¿sí? Y el programa que actualizó o permitió el acceso a la base de datos funcionó como servidor, dio un servicio. Entonces, dentro del mismo sistema operativo, los procesos, el proceso que pide algo es un cliente y el que ejecuta el servicio es un servidor. ¿Se entiende? No solamente el cliente lo vamos a ver como un proceso de usuario, sino entre procesos del mismo sistema operativo, algunos son clientes y otros son servidores. En cuanto, ahora cuando hay un programa de usuario que pide, si un servicio siempre es cliente. Bien. Bueno, cuando ejecutamos un programa, hay tareas que ejecutan en el mismo programa de distintas índoles. Por ejemplo, puede haber una secuencia de instrucciones que calculan, por ejemplo, un promedio, o que hacen un cálculo de sueldo, y hay otra porción del programa que lo que hace es actualizar una base de datos. ¿Sí? Entonces, con otros datos. Estas dos tareas que pertenecen a un mismo proceso podrían estarse ejecutando en forma paralela, ¿sí? Porque son distintas secuencias de instrucciones y distintos hilos de ejecución. Si vos tenés un servidor de base de datos, un cliente o usuario puede pedir acceder al registro 100 y otro usuario puede pedir acceder al registro 1000. Entonces, se pueden crear, en vez de procesos diferentes que accedan a la base de datos, hilos de ejecución diferentes que son procesos aún más pequeños, ¿sí? Pero que se los llama hilos, porque tienen un proceso padre y son distintos hilos de ejecución. Entonces, esos hilos se pueden ejecutar en forma paralela. En un hilo se ejecuta en el núcleo 1 del microprocesador que va a acceder
al registro 100 de la base de datos. El otro hilo de ejecución se ejecuta en el núcleo 2 del microprocesador, ¿sí? Y va a acceder al registro 1000 de la base de datos. Y entonces se pueden ejecutar en forma paralela, un paralelismo real, ¿sí? No sé si quedó claro el concepto de hilo. Sí, ahí me quedo. Gracias, profe. Y dice Valentina que también se entendió su otra explicación. Bien, gracias. Bueno, esto es algo resumido de lo que nos queda en multihilos. Es una técnica donde un proceso que está ejecutando una aplicación se divide en hilos que se ejecutan concurrentemente si tenemos un solo micro, o en un paralelismo real si hay más de un núcleo en el microprocesador. El hilo, como un proceso, tiene un contexto de ejecución y se planifica en forma independiente de los otros hilos, por más que todos pertenezcan a un mismo proceso. Los maneja como unidades diferentes el sistema operativo y tienen distintos contextos de ejecución, que ya vamos a ver qué es lo que es un contexto de ejecución. Entonces lo puede planificar, ¿sí? Así como vimos que planificaba el proceso A, el proceso B, el proceso C, también los maneja de la misma manera a los hilos, ¿sí? Se ejecuta, por supuesto, tiene una traza que se ejecuta en forma secuencial, se puede interrumpir, para que no se adueñe del microprocesador, puede pasar a esperar, que se lo planifique nuevamente, todo como un proceso, ¿sí? Pero bueno, el hilo tiene un proceso padre, pertenece a un proceso. Ya vamos a ver el tema de estados y todo lo demás con respecto a los hilos. El otro concepto que aparece es el del multiprocesamiento simétrico, ¿sí? Recién hablamos de microprocesadores que tienen varios núcleos. Y fíjense que comparten el bus del sistema y comparten la memoria. ¿Bien? Acá ya tenemos varias arquitecturas. No sé si ustedes quieren investigar sobre lo que es la arquitectura Harvard, donde tenemos varios microprocesadores compartiendo memoria. Tenemos una memoria de datos, una memoria de instrucciones, y a la vez estos núcleos de los microprocesadores tienen memoria caché de nivel 1, de nivel 2, que comparten, y bueno, cada uno tiene su memoria caché nivel 1 y 2, y comparten la caché nivel 3. ¿Bien? Cada uno de estos núcleos tiene hardware suficiente para ejecutar instrucciones, ¿sí? Es decir, que tiene una unidad de control, la ALU, todo propio, y registros internos. Y tiene el hardware necesario para procesar al menos 2 hilos en forma paralela. No sé qué quería preguntar, ¿alguien levantó la mano? ¿O había quedado la mano levantada No, era yo, anteriormente? profe, disculpe, me quedo levantada. Bien. Bueno, entonces, ahí no aparece tu nombre, dice 77092, tendrías que agregar el nombre, configurar bien Sí, la no sé cuenta. qué. Yo a veces pongo Bien. el nombre 792 y mi nombre apellido entero, y cuando entro a la reunión me aparece directamente solamente el legajo, no sé por qué. Pero No bueno, estarás hago mi usando la cuenta consulta primero y institucional. después me entro y me meto Bueno, de vuelta. No, si podías repetir cómo están distribuidas las memorias, los niveles de las memorias en los procesadores, porque justo se me cortó, se me lagueó y no sí, escuché no, casi nada. cada microprocesador tiene la caché de nivel 1 y nivel 2, y comparten la caché de nivel 3, ¿sí? Cuando tenés varios núcleos Perfecto. en un mismo microprocesador, ¿sí? Ahora, el Profe. sistema operativo tuvo que evolucionar, un momentito, tuvo que evolucionar para poder manejar toda esta configuración y este hardware. No sé qué quieres preguntar, ¿quién fue el que...? Esto sería una evolución para poder realizar los de multihilos, ¿o no, profe? Claro. No, está bien. Exacto. Puede ejecutar un proceso en cada núcleo, Y ¿sí? por Pero eso, también puede ejecutar un hilo en cada núcleo. claro, o sea, esto sería lo que permite la ejecución de los multihilos. Claro. Pero como te digo, hay sistemas operativos que reconocen y manejan el concepto de hilo y otros no. Entonces,
podemos aprovechar el hecho de que los microprocesadores tienen más de un núcleo y se puede planificar en cada núcleo un proceso. Pero si el sistema operativo maneja hilos, planifica en cada núcleo los hilos. Eso depende del sistema operativo. Está bien, perfecto. Perdón, profe. Bien. Usted ha mencionado, o sea, cada núcleo tiene su propia memoria caché nivel 1 y nivel 2, y después la 3 la comparten. Sí. Perfecto. Gracias. Bien, ¿en qué consiste el multiprocesamiento simétrico? Lo que hace el sistema operativo es que todos los microprocesadores sean iguales y distribuye las cargas lo más equitativamente posible. ¿Sí? Se puede asignar un proceso a un determinado microprocesador, ¿sí? Eso lo van a ver ustedes cuando vean el administrador de tareas. Bueno, pero puede ser algo temporal, ¿sí? Esa asignación. Si no, lo que intenta es distribuir la carga, por eso se llama multiprocesamiento simétrico, en forma equitativa en todos los microprocesadores, para que estén todos ocupados y no uno tenga sobrecarga y los otros no estén haciendo nada. Bien. Los microprocesadores comparten la misma memoria principal, comparten el bus del sistema, los dispositivos periféricos, y están interconectados por un bus interno, que lo llama bus de comunicaciones, ¿sí? Como es simétrico, todos los procesadores ejecutan mismas funciones, es decir, pueden ejecutar un proceso del sistema operativo o un proceso de usuario. ¿Bien? ¿Cuáles son las ventajas sobre un solo procesador? El rendimiento, la disponibilidad, ¿sí? Siempre hay forma de desviar un trabajo, un proceso o un hilo a otro micro si hay algún problema con alguno de ellos. El crecimiento incremental si podemos añadir núcleos de procesamiento, ¿sí? Y escalar, ¿sí? Siempre se puede agregar procesadores. Pero sobre todo el rendimiento. Por eso cuando ustedes van a comprar, se fijan qué micro tiene, cuántos núcleos, ¿sí? De procesamiento tiene, y bueno, después también, por supuesto, cantidad de memoria, que es muy importante porque recuerden que el microprocesador, con el único dispositivo que se comunica es con la memoria principal. Entonces, los procesos que se van a ejecutar tienen que estar en memoria. Bien. Otra característica de los sistemas operativos modernos son los sistemas operativos distribuidos, ¿sí? Los sistemas, en estos los usuarios pueden acceder a recursos remotos y el trabajo que hace el sistema operativo es transparente al usuario, es decir, está diseminado los servicios que brinda a través de un conjunto de computadoras que pueden trabajar como un todo, ¿sí? Como un solo sistema operativo, y el operador o el usuario no sabe su proceso en qué máquina se está ejecutando, ¿sí? El procesamiento o la carga de procesamiento está distribuido en los distintos microprocesadores de las diferentes máquinas. Y el sistema operativo tiene que poder controlar, administrar y planificar, ¿no es cierto?, el uso de esos microprocesadores. Son pocos los sistemas operativos distribuidos y no están todavía comercializados, ¿sí? Del todo. Porque, bueno, no es tan fácil el manejo distribuido de los recursos. Por último, es el diseño orientado a objetos, que ustedes ya van a ver, están viendo distintos lenguajes que permiten el manejo de estas herramientas, que son herramientas distribuidas y permiten el concepto de la programación por objetos, ¿sí? Sobre todo se aplican en los sistemas distribuidos. Para el sistema operativo, todo es un objeto. En el caso de Linux, para él, todo es un archivo. Para el Linux. Para Windows, todo es un objeto y todos los atributos se asignan a los objetos, ya sea un proceso, un archivo o un dispositivo,
¿sí? Entonces, en base a eso se le puede asignar permisos para el uso de los recursos que tiene asignado el objeto. ¿Bien? Para Windows todo es un objeto al cual se le asigna recursos. Para Linux todo es un archivo. Bueno, ¿cuáles son los dos sistemas operativos principales que vamos a ver? Son Windows y Linux. Esta es una breve reseña histórica que se las voy a dejar para que ustedes la vean. Está muy bien explicada en Stalin, de cómo fue evolucionando el sistema operativo Windows desde su nacimiento, que aparece o que se crea a partir de DOS. DOS no tenía entorno gráfico, sino solamente línea de comandos, y el primer intento de un entorno gráfico aparece con Windows 3.1, pero siempre en el núcleo al sistema operativo DOS, ¿sí? Después empieza a evolucionar y ya a partir del NT4, Windows 2000, ahí tenemos una marcada diferencia porque ya Windows aparece con entorno gráfico y con un núcleo propio. ¿Bien? Lo mismo para Unix. Unix viene desde la mano de Minix, que yo les había comentado, y bueno, a partir del 90 aparece Linux, que lo que hace es reprogramar el kernel de Unix. Pero ya el gran avance que hicieron estos sistemas operativos es programarlo en lenguaje C, un lenguaje que podía ser entendido por muchos programadores y podía ser actualizado. No sé quién levantó la mano, si quiere Yo, preguntar. profe. Le quería hacer dos consultas. Acá en el chat ponen si había que estudiar la historia o solamente la leímos por curiosidad. La, Sí, la de no, los- no, simplemente se lee porque en la historia, por más que ser una historia o una anécdota, aparecen conceptos, porque toda evolución se hace en base a nuevos políticas de diseño, ¿sí? Y aparecen nuevos conceptos. Entonces está bueno leerlo y decir, bueno, ¿cuál fue cómo fue la evolución? No fue una evolución simplemente histórica, sino de conceptos que ahora se están utilizando actualmente. Ese es el objetivo de ver la historia. Perfecto. Y Víctor Bouza pregunta si le podría explicar nuevamente lo de los sistemas operativos distribuidos, que no lo comprendió. Bien. Sí, hay toda una unidad, todo un capítulo de sistemas operativos distribuidos. Bien, el sistema operativo distribuido no es Windows, no es Linux, sino que es otro sistema operativo que se ejecuta sobre un conjunto de computadoras. Por lo tanto, el trabajo que realiza está distribuido en las distintas máquinas. Entonces, no va a dar servicio solamente a los procesos que están en una computadora, sino que yo lanzo, por ejemplo, un programa, puedo lanzar el buscador de Chrome, y mi proceso no estar ejecutándose en la computadora frente a la cual estoy sentada, sino que está ejecutándose en otra máquina remota, ¿sí? Que da servicio a ese tipo de aplicaciones. Entonces puede estar distribuido, por ejemplo, de acuerdo al tipo de servicio que se pide o al tipo de aplicaciones que se quiere ejecutar, y está distribuida la carga del sistema, ¿sí? Por eso decimos que es transparente al usuario. Levantaron la mano dos participantes. Sí, la mía, pero una pregunta bastante breve, profe. Un ejemplo de sistema operativo distribuido podría ser uno que esté aplicado a alguna cuestión corporativa, empresarial, de las grandes desarrolladoras, por Empresas. ejemplo. Claro. Bien, que trabajan todos, digamos, en línea. Entre ellos, me Exacto. refiero.
Sí, Perfecto. pero no es un Windows, por ejemplo, no es distribuido, ¿sí? Ni Linux, ¿sí? Son otros tipos de sistemas operativos. Perfecto. Gracias. Profe, yo creo que IBM capaz puede haber tenido alguno. Sé que IBM tiende a estar bastante al frente con todo lo que es desarrollo de software. Sí. Sí, bueno, esto es un buen tema para investigar cómo se llaman y cuáles son esos sistemas distribuidos. No hay muchos. Y, ¿Sí? profe, yo Porque le vamos quería a volver sobre preguntar, este tema para poder comentar. ¿Cómo? Sí. yo le quería preguntar si tiene alguna relación los sistemas operativos distribuidos con los sistemas de tiempo compartido. Es que es distinto el concepto. Ah, bien. Gracias. Vos, Windows o Linux o cualquier ambiente con servidores y multiusuario implementa tiempo compartido. ¿Sí? Y un sistema distribuido implementa tiempo compartido. Porque es distinto el concepto. Ok, gracias. Bien. Bien. Bueno, fíjense, esta es una arquitectura general de lo que es el sistema operativo, no específico ya ni de Windows ni de Linux. Tenemos una capa de abstracción del hardware que lo que hace es trabajar sobre el hardware, pero con instrucciones que son generales, por eso lo llama capa de abstracción. Entonces, en este caso, por ejemplo, los archivos tienen identificación, los dispositivos periféricos tienen un número que los identifica, las interrupciones tienen un número que los identifica. Es un software que trabaja sobre el hardware y sobre este trabaja el kernel y todas las rutinas de control de dispositivos, que sería la capa del sistema operativo. ¿Bien? ¿Qué incluye también el sistema operativo, pero no dentro del kernel? Gestores de ventanas, por ejemplo, sistemas gráficos, que son utilidades del sistema operativo. ¿Bien? Todo eso se ejecuta en modo kernel o en modo núcleo, quiere decir con privilegios, ¿sí? Porque son rutinas que pertenecen al nivel de lo que es el sistema operativo. Todo eso se ejecuta en un modo núcleo. ¿Bien? Ahora, hay otras rutinas o software que dan servicio también y que forman parte de lo que es el sistema operativo, son procesos servidores, que es los DLL, ¿sí? Que suelen ser bibliotecas. Otros procesos dan soporte al sistema, ¿sí? Procesos simplemente de servicio, ya les doy paso para que pregunte Juan Pablo, ¿sí? Y subsistemas de entorno. Son servicios, servidores del sistema operativo, pero que no tienen tantos privilegios como otros procesos que se tienen que ejecutar en modo núcleo y se ejecutan en modo usuario. No sé qué quiere preguntar Juan Pablo. Sí. Y otro más levanta Quería la mano. preguntar Bien. sobre a lo que se refiere con privilegios. ¿Se refiere a que le da más prioridad de los recursos del procesador? Claro, son prioridades, sí. Tiene Perfecto. mayor prioridad en la ejecución. Y lo del servidor sería lo del lado de modo usuario. Claro, son servicios, son procesos servidores. Perfecto. Gracias. Los otros, por ejemplo, acá en modo núcleo tenemos gestor de ventanas, que son procesos servidores. Lo que pasa es que se ejecutan con mayor privilegio, simplemente por una atención interfaz que deban manejar o a darle atención al usuario, ¿no es cierto? Lo que es gestor de ventanas, sistemas gráficos, etc. Tienen mayor privilegio y por eso se ejecutan en modo núcleo. Pero son servidores del sistema operativo también, lo mismo que las DLL, los procesos de soporte, etc. ¿Quién más levantó la mano? Acá, Yo, profe. profe. Perdón. Perdón, solo. No, Hablamos, ok. por favor. Ok. Era simplemente para leer lo que dice Ignacio en el chat. Pregunta si vamos a utilizar todo el libro de Stallings o si vamos a usar solo algunos capítulos. Solo los capítulos que están indicados en la modalidad académica. Recuerden que en la modalidad académica cada unidad tiene detallado el capítulo, página del libro de Stalin que van a usar y capítulo y página del libro de Tannenbaum que van a usar. Fíjense en la modalidad. Perfecto.
Gracias, profe. De nada. ¿Y quién más? ¿El otro alumno? ¿Iba a No, profe, preguntar? era para leer también el chat. Bien. Bueno, acá simplemente detallamos los componentes de lo que se ejecuta en modo usuario, que son los procesos de soporte del sistema, de actualizaciones, ¿sí? Servicios, las aplicaciones de los usuarios y todo lo que sea el manejo de entorno e interfaz gráfica del usuario. Salvo lo que es el gestor de ventanas, ¿sí? Que se ejecuta en modo núcleo, ¿sí? Junto con lo que es el sistema ejecutivo y el kernel. Controladores de dispositivos se ejecutan en modo núcleo también. Por lo tanto, que tienen prioridad sobre los demás procesos. Bueno, el sistema ejecutivo, ¿qué módulos comprenden? Fíjense, acá tenemos 10 módulos, ¿sí? Algunos los vamos a desarrollar, otros no. Lo que es el administrador de objetos, recuerden, objetos o archivos dependiendo del sistema operativo. El administrador de la entrada-salida, el administrador de los procesos o de los hilos. Lo que es administración es permitir crear un proceso, poder controlar el uso que hace el proceso de los recursos, los hilos. Administrador de memoria virtual, ¿sí? El administrador de seguridad, y eso seguridad ya incluye también lo que es el acceso al sistema, ¿sí? El administrador de la caché, el administrador de la detección de los distintos periféricos que se conecten, ¿sí? El consumo de electricidad, la configuración del sistema, etcétera, y las llamadas a procedimientos locales. ¿Sí? Que es parte de lo que es las llamadas a subrutinas. Todo eso comprende el módulo que vamos a llamar sistema ejecutivo. Bien, y bueno, y vamos a ir analizando todos estos temas, los vamos a tocar. Bien, y vuelve con el modelo cliente-servidor, que lo habíamos visto. Aquí llamamos cliente, aquí llamamos servidor, y este es un concepto nuevo para lo que es el diseño de los sistemas operativos, que nace con el concepto de lo que es micronúcleo. ¿Sí? El ejecutivo se simplifica, ¿no es cierto? Y pasan varios de los servicios o módulos a trabajar como servidores. Entonces van a tener procesos clientes y procesos servidores. Todo forma parte de lo que es el sistema operativo. ¿Sí? Pero bueno, garantizamos cuál es el beneficio de este modelo, micronúcleo, modelo cliente-servidor. La actualización que se pueda hacer del sistema y el soporte que se le pueda dar al sistema. No es lo mismo tener que tocar y recompilar todo un sistema operativo unificado que simplemente actualizar un servidor, un proceso servidor, o crear nuevos servidores y dar nuevos servicios, y el núcleo o micronúcleo simplemente lo reconoce y puede comunicarse con ese servidor a través de lo que vamos a llamar mensajes. Bien, llegamos hasta acá a estudiar, fíjense, dice Stalin, principalmente para esta parte. Capítulo 2, Introducción a los sistemas operativos. Capítulo 2, prácticamente completo. ¿Sí? Pueden sacar de ahí muchos conceptos y hay mucho que hay para, ¿cómo les diré? Recordar, les va a hacer que ustedes recuerden lo que vieron en arquitectura de computadores. ¿Cuál es el circuito de los datos? ¿Cómo trabaja el microprocesador? La memoria. ¿Qué vieron de assembler? Etcétera. Bien, ¿preguntas? Queda poquito tiempo, veo el chat. Profe. Ah, sí, disculpe. Sí. Pregúntame, Sol. Le quería consultar casualmente por la bibliografía, porque en la modalidad académica para la unidad 2, en la bibliografía obligatoria cuando habla de Stylings, dice capítulo 12, gestión de ficheros. Claro, porque esta es la unidad 1 de la modalidad académica, pero es capítulo 2 del libro. Ah, ahí entra. Pensé que ya habíamos Unidad avanzado. 2
de la modalidad es archivo, capítulo 12 del libro. Perfecto, perfecto. Gracias. Me pregunta Nicolás, dice, ¿hay que estudiar para la clase que viene? Sí, para todas las clases hay que estudiar. El parcial, si no mal recuerdo, está planificado para la semana del 31 de mayo. Parecería que está lejos, pero no, porque como verán, es mucho lo que hay que leer. Y es mucho lo que hay que asimilar. Por lo tanto, si ustedes pueden hacer una lectura para cada clase, mejor. ¿Sí? Porque si no, después, cuando tengan que estudiar todo para el parcial, no van a llegar. Agustín levantó la mano, ¿qué quiere preguntar? O sea, profe, para estar más o menos al día con la teoría, deberíamos saber la unidad 1 y la 2 de Stalin. Es capítulo 2 de Stalin. El 1 es la parte que te hace recordar lo que es interrupciones, ejecución del programa, registro del CPU, vos todo eso lo tenés que recordar de arquitectura de computadores. ¿Sí? Es una Bien. lectura para repasar. Estudiar para esta materia es capítulo 2 de Stalin ahora. ¿Sí? Bien, Ya bien. para la clase que viene, que empezamos con archivo, no la semana que viene, sino la otra, ya pasan a capítulo 12, según me decía Sol, que es todo lo que es administración de archivo. En la modalidad les va diciendo qué libro, qué capítulo, para cada unidad de la modalidad académica. Bien. Entonces, profe, Sí tengo que estudiar para cada clase. La semana que viene, Semana Santa, si no me equivoco. Sí, es Semana Santa. Jueves y Viernes Santo no tienen clase. Bien. Profe, Así dijo que para nos el, veríamos recién dentro de 15 días. dijo, profe, para el 31 de mayo sería el primer parcial. O sea, la semana del 31. En esa semana, semana del 31. Es el dato que me han pasado. No sé si está cuando esté confirmado, se los digo, pero en principio, semana del 31 de mayo. Perfecto, Estamos en sería para marzo, nos el quedan 4 de junio. 5, 6, 7, 8 clases nos quedan. Y sería viernes 4, exacto. Perfecto, profe. ¿Quedarían 2 o 3 parciales al final? Son 3 parciales. Ah, bien. 3 parciales teóricos, sí. Tienen muy clarita la presentación que le subió la profe Allende. Sí, la estuve viendo, está completo y detallado todo ahí, por favor, guíense por esa presentación que les hizo la profe. ¿Bien? Una última consulta, profe. Sí. En vista de que la semana que viene es Semana Santa y no tenemos, la semana que le sigue a Semana Santa, ¿ya empezaríamos a ver la unidad siguiente o nos falta algo de esta? Sí. Bien. No, esta está prácticamente terminada. Tendríamos que empezar con capítulo 2. Perfecto. Me Gracias. dicen, de nada, el sistema operativo Linux es, sí, el que está sugerido es lo que tomamos como base en la cátedra. Bien, si no hay más consultas, nos vemos, chicos, dentro de 15 días, ¿sí? Tiempo suficiente para leer todo lo que hemos visto y adelantar lo más que se pueda. Bueno, No, profe, buen fin de muchísimas semana. gracias. Igualmente, felices Pascuas. Nos vemos, chicos. Gracias Chao, por profe. estar. Buen día. Chao.